Damos la bienvenida a un distinguido ecuatoriano, Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, historiador, ensayista, novelista y también un hombre público. Fue ex vicealcalde en la capital de la República. Quisiera, Gonzalo, al cierre de este año 2021, un año aún inquietante por la pandemia y que ha tenido muchos capítulos dignos de análisis en Ecuador, realizar una breve síntesis de lo que esto ha significado para los ecuatorianos e iniciemos con este eje transversal que es la pandemia que afecta y sigue afectando a la vida de todos. Gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Realmente es un año de transformación, ¿no? Luego del profundo, del desastre, iba a decir de la calamidad, pero al mismo tiempo del dolor que tuvimos a lo largo del año 2020 por la aparición de esta pandemia y sus consecuencias gravísimas en la vida y en la salud de millones de personas en el mundo. El año 2021 ha sido un año de transición porque aparecieron las vacunas, lo cual es un logro indudable de la humanidad, que en tan poco tiempo se haya conseguido las vacunas. Y luego, en el Ecuador, en el caso concreto, los esfuerzos del gobierno anterior para tratar de conseguir vacunas, el comienzo medio complicado, un éxito en la forma de aplicación de las vacunas, de manera que al día de hoy tenemos prácticamente 11 millones de ecuatorianos con las dos dosis, cerca de 2 millones de ecuatorianos hemos recibido ya la tercera, el refuerzo, y bueno, se parece que se va a llegar, todavía habría que vacunar a casi 100,000 personas al día de aquí hasta el fin del año para llegar a 85% de la vacunación, que es la meta que se ha propuesto el gobierno, ¿no? Así que hay que seguir en el esfuerzo, pero no hay duda de que estamos en un diciembre muy diferente del de 2020. Fundamental y sin duda el logro más importante del gobierno de Guillermo Lasso. Pero antes de salirnos de esta área de la salud, hay aún muchos aspectos que tienen que ser abordados y resueltos por el gobierno. Más allá de este aspecto, llamémoslo estrella de la vacunación, está una crisis de los hospitales que no se ha solucionado, falta de medicamentos, particularmente en el sector público, una profunda crisis que preocupa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Has mencionado tres aspectos muy importantes. El de la compra de medicamentos es grave y he oído a médicos salubristas que es un problema que viene arrastrándose, que se generó una falta de compras durante un periodo, empezando en los últimos años del gobierno de Correa y a lo largo de la época de Moreno, en que se generaron baches muy serios que va a ser muy difícil de llenar, a pesar de que ahora se quieran hacer compras, como he oído, por cientos de millones de dólares de medicinas. Sin embargo, hay un bache y volver a generar la cadena esta de remedios, sobre todo para enfermedades graves, crónicas o catastróficas que requiere proveer el Estado, requiere un esfuerzo muy grande y ojalá se lo logre hacer. Lo de la seguridad social es un problema asimismo estructural, recurrente. La falta de recursos para las pensiones se va a hacer cada vez más grave y eso viene pues del hecho de que se le ha cargado a la seguridad social con mucho más obligaciones sin habérsele financiado adecuadamente. La medida demagógica de Correa de que de que deban atenderse las familias de los afiliados con el mismo derecho de los afiliados en la seguridad social, significaba, pues claro, digamos, una medida social muy importante, pero era cargarle con millones de dólares de gasto al seguro sin tener un financiamiento. Si a eso se añade el hecho de que se le quitó los 40 millones, se le quitaron los 40 millones que tenía que dar cada año el gobierno de Correa y que no quiso darle.
Bueno, es difícil que se vuelva a tener el financiamiento adecuado para el fondo de pensiones e incluso para el fondo de salud. Pero a eso se añade, claro, un gigantismo burocrático en el seguro y la necesidad de tener mucho más eficiencia en los sistemas, en los procedimientos, y sobre todo tener la honestidad necesaria para el manejo de la cosa pública. Más allá de este aspecto tan importante como la salud, que se ve salpicado por otros temas también, ¿cómo termina, Gonzalo, el país en otros aspectos como lo económico, lo social, lo político, la seguridad? Quizá lo más serio de lo que tenemos frente a nosotros es la debilidad política del gobierno, ¿no? Ha logrado superar de una manera, pues, que no podemos creer que es casual, sino una cosa planificada y acordada con la abstención del voto del correísmo, esta primera ley que se proponía respecto de lo fiscal. Yo creo que es un triunfo como quiera que se haya conseguido. Si es que eso se debió solamente a un acuerdo para cambiarle de cárcel al señor Glass y que venga de la Tacunga a la cárcel 4 de Quito, a mí me parece barato, francamente, haberlo logrado. Porque sabiendo lo que estaban pidiendo, que es la liberación de Glass, el cese de la persecución de lo que ellos llaman persecución a Correa, que es un condenado de la justicia y un prófugo de la justicia, para que pueda volver al Ecuador. Esos son los máximos de sus aspiraciones, pero si se le dio el mínimo, no sabemos si se le dio eso o no, dicen que no ha habido pacto, pero es imposible de creer que no lo ha habido. No puede ser que todos los correístas de golpe se volvieron tontos de capirote y que por eso no votaron. Que de alguna manera se ha fortalecido la oposición más radical al presidente Lasso en el Congreso. No es fácil gobernar con un Congreso en donde no hay mayoría legislativa por parte del gobierno, pero mucho peor si es que hay una militancia activa de la oposición como la que vemos en este momento. Socialcristianos, más correístas, más Pachacuti. Yendo a un tema de actualidad y que está totalmente vigente y resuelto, además, hablemos un poco sobre la crisis de seguridad, crisis en el sistema penitenciario. Acaba de actuar el presidente nombrando a través de un decreto una comisión de pacificación, pero mientras tanto hay toda una contienda, un enfrentamiento en la más alta cúpula de la policía. Y esto va matizado con temas de narcotráfico. Bueno, así parece, ¿no? El retiro de la visa al general Arauz de la policía es un golpe a la institución. Es verdad que se trata de un general, que la ministra de Gobierno ha dicho que los 19 en servicio activo tienen toda su confianza, pero que los 4 que fueron separados y que han sido reincorporados por orden de una jueza, en ellos no tiene ninguna confianza. Lo dijo claramente la ministra. Entonces, hay un problema ahí. Ellos a su vez acusan a la comandante general, incluso dicen tener, uno de ellos dice tener documentación en contra de la comandante general. Eso muestra el poder del narcotráfico en primer lugar, la cantidad de dinero que tiene. Es decir, el narcotráfico consigue lo que quiere, sea por amenazas y por un desate de la criminalidad, como ya hemos visto que puede hacerlo, o a través del soborno. Es increíble que estemos hablando de que en este año han muerto más de 350 reclusos en enfrentamientos violentos. Y la última masacre, la de los 62, a la final creo que fueron 65 los muertos, no fue propiamente que una banda intentara masacrar a los integrantes de otra banda que estaban
en otro pabellón de la cárcel de Guayaquil, sino que fue a un pabellón en que había gente en condición transitoria. Esto es la cosa más abismal de todo esto, en lo que más nos asombra, que no fue contra otra banda, sino contra gente que tenía ya dos elementos que posiblemente resultaron fundamentales en virar la balanza en la segunda vuelta. Esto eran las expectativas de la lucha contra la corrupción tan drástica en las últimas décadas, así como una expectativa de reactivación económica. ¿Cómo ha cumplido en estos aspectos el gobierno de Lasso? Bueno, la reactivación ha empezado. No podemos decir que hay una reactivación. No hay duda de que al haber la vacunación, la circulación es mucho mayor, los almacenes están pudiendo vender. Más aún, la recuperación es incluso más alta de lo que se pensaba. El Banco Central está hablando de que hay un crecimiento del PIB de este año de 3.55%, viniendo de una caída de casi 8%, la caída más grande del PIB del que tengamos registro. Es una recuperación muy importante, de 3.55%. Más alta de lo que se pensaba. Se pensaba que este año habría sido de en torno del 2.5%. Lo malo es que el próximo año ya la recuperación no va a tener el mismo ritmo. Probablemente la recuperación del próximo año, según cálculos del propio Banco Central, será de 2.5. Entonces, no es la recuperación que deseáramos. No es la recuperación que le pone otra vez al Ecuador en un gran dinamismo. Y claro, ahora el problema del Omicron y de las nuevas variantes va a complicar todavía más esto, porque, por ejemplo, se han vuelto a parar el turismo que ya estaba empezando a generar visitantes para el Ecuador, se ha vuelto a detener eso, y hasta que la ciencia no nos diga claramente qué es lo que pasa con esta variante, que parece que es más contagiosa, pero no sabemos si es más letal o menos, eso todavía falta que la ciencia nos lo diga, va a haber dificultades, ¿no? Entonces, pero además de eso, el presidente prometió inversiones. Hizo un muy buen encuentro de inversionistas, este Ecuador Open for Business. De lo que he oído, yo no he participado, pero de lo que he oído de empresarios, estuvo muy bien organizado, hubo excelente participación extranjera, pero ahora, claro, falta que se concrete, ¿no? Y para que se concrete, el presidente necesita avanzar en sus reformas, las cuales políticamente, a su vez, como ya vimos, no es tan fácil que logren. Ahora, Así este que mientras tema, no haya incluyendo estos inversiones y no haya encuentros, más puestos de trabajo, sobre todo, la recuperación no se va a dar en los términos que requeriría el Ecuador. ahora este tema, incluyendo estos cónclaves a los que convocó el presidente Lasso, generan otro tipo de preocupaciones, que son las políticas extractivistas del gobierno. Por lo menos así lo vemos en esta ciudad de Cuenca de los Cuatro Ríos, en donde los recursos hídricos son tan importantes, fundamentales para la población, para el desarrollo armónico de esta provincia. El presidente Lasso emitió un decreto minero, un decreto petrolero, ha hecho muy claras sus intenciones con respecto a continuar con políticas extractivistas, y en estos días se ha encontrado con una barrera importante que han sido decisiones de la Corte Constitucional, al punto que hay analistas que especulan que parte de ese pacto que aparentemente se ha dado en el ámbito político para posibilitar una reforma tributaria podría derivar hacia una reorganización de la Corte Constitucional que requiere justamente cambiar a algunos de sus jueces. Quisiéramos concluir este diálogo con un comentario al respecto. La decisión de la Corte Constitucional, en efecto, ha tenido un eco internacional, porque al declarar que los permisos que se habían dado para el bosque protector Los Cedros son inconstitucionales y que no debe hacerse ahí minería, hay obviamente un eco internacional. Por un lado, los ecologistas felices de esta decisión, pero por otro lado, los inversores mineros que dicen, bueno, y las otras concesiones que nos han dado no estarán sujetas a un procedimiento
igual y nos van a quitar las concesiones. Esto es fundamental para generar un cierto ambiente de estabilidad. El presidente está apostando, en efecto, como tú dices, Gustavo, por una política extractivista. Y es que es la única apuesta, pero claro, lo de la Corte Constitucional ha sido un golpe y lo que tiene que hacer tanto los concesionarios de las concesiones mineras o petroleras como el propio gobierno es asegurar que esté bien hecho y que no haya resquicios por los cuales la Corte Constitucional puede echar abajo esas concesiones. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Encantado. Hasta la vista Declaraciones. y feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Declaraciones de Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, historiador, ensayista. Nos vamos a una breve pausa.